Soy Peter Ductran y soy el director arquidiocesano de la Catequesis de la Arquidiócesis de Miami y tengo el honor de facilitar el seminario de hoy. Pero antes de iniciar, permíteme que les recuerde que usted está invitado a participar del seminario de hoy escribiendo sus preguntas y sus comentarios en la sección del chat que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. Este seminario, les recuerdo, estará grabado y publicado en la página web de la Federación y que es el www.fchcatequesis.org. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta sesión con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Señor, nos ponemos nosotros en tus manos y ponemos nuestro diálogo y nuestro invitado para el seminario de hoy en tus manos para que seamos renovados mediante el intercambio de estas experiencias de fe. Te pedimos tu bendición sobre todos los que te buscan, especialmente aquellos que nos han pedido oración. Que el Espíritu de Dios nos ayude a ser testigos de esas manos misericordiosas de Dios. Amén. Nuestro tema de hoy es nuevos movimientos impulsados por el Espíritu Santo. Y tengo el honor de recibir al señor Andrés Arango, que es el delegado del obispo para el Ministerio Hispano y el director de la evangelización de la diócesis de Camden, New Jersey. Actualmente, él es el presidente del Comité Nacional de la Renovación Carismática Católica Hispana de los Estados Unidos y Canadá. Y también es el vicepresidente del Consejo Carismático Católico Latinoamericano. A su vez, Andrés sirve como consultor del Subcomité en Asuntos Hispanos para la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos. Y es también miembro del Consejo Internacional de los Servicios de la Renovación Carismática Católica con la sede en el Vaticano. El señor Andrés Arango posee una maestría en estudios teológicos de la Escuela Franciscana de Teología en Berkeley, California, y Andrés ha sido predicador de diversas conferencias a nivel nacional e internacional. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, hola Peter y a todos los que están conectados a este seminario. Es para mí un honor y una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes en este día. Y como Peter mencionó, pues el título que le hemos dado a esta presentación son Nuevos Movimientos Impulsados por el Espíritu Santo. Y estoy seguro que a través que vamos viendo los diferentes puntos de este seminario, pues vamos a tener tal vez una idea más clara, un concepto más claro a qué nos referimos con estos nuevos movimientos. Pero solamente para dar algo introductorio, o sea, vamos a estar hablando de lo que conocemos como movimientos eclesiales. Hay otras personas que los llaman movimientos apostólicos, hay otros que los llaman grupos apostólicos. Son diferentes terminologías que se refieren a ciertos grupos de manera especial en la comunidad hispana que están haciendo un trabajo de evangelización y un trabajo de servicio en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Entonces el objetivo de esto es poder conocer un poco más de los movimientos y algunos retos y algunas ideas de cómo poder trabajar junto con ellos. Y pues tengo la bendición de poder estar hablando en este seminario como desde dos posiciones diferentes, ya que trabajo para una diócesis como director del Ministerio Hispano de Evangelización, entonces puedo hablar un poco desde la perspectiva de la estructura eclesial, de la estructura diocesana, pero a la vez sirviendo en este momento como presidente de la Renovación Carismática Católica Hispana, pues también puedo hablar desde el interior de un movimiento, desde la experiencia trabajando para un movimiento eclesial. Entonces seguramente a través de la presentación me van a ir viendo, digamos, cambiando de sombrero, alguna vez hablando desde la perspectiva de la estructura eclesial y alguna otra vez desde la perspectiva del movimiento eclesial. Entonces quisiera empezar esta presentación citando algunas cosas que han dicho los papas con respecto a los movimientos eclesiales. Pero antes de entrar a esa parte, quiero darles unas como estadísticas con respecto a esta realidad que vivimos. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros estamos familiarizados con este reporte que publicó Boston College en el 2014, especialmente con el doctor Hoffman Ospino
a cabeza de este estudio, que hicieron una encuesta en todas las parroquias de Estados Unidos y de manera particular se concentraron en aquellas parroquias que tienen ministerio hispano. Y lógicamente cuando le hacían las preguntas a estas parroquias, les preguntaban acerca de los movimientos eclesiales que estaban activos en la vida parroquial. Entonces voy a dar aquí cuatro cosas, digamos, que el estudio de Boston College encontró con respecto a los movimientos eclesiales. Entonces, en 2/3 de las parroquias con ministerio hispano, al menos un movimiento tiene un grupo de oración. Entonces es bien interesante, estamos hablando que más del 65% de las parroquias en Estados Unidos que tienen ministerio hispano, hay un movimiento, por lo menos uno. Lógicamente hay unas que tienen dos o tres o más, pero por lo menos un movimiento que tiene un grupo de oración dentro de la parroquia. Y esto significa en parte que es un grupo dentro de las instalaciones de la parroquia que se reúnen, sea semanalmente, sea mensualmente, a tener un momento de oración específicamente en la espiritualidad del movimiento. Lo segundo que encontró este estudio es que en 53% de las parroquias los movimientos eclesiales forman pequeñas comunidades de fe. Vamos a ver más adelante que una de las fortalezas de los movimientos eclesiales es el sentido de comunidad. Entonces, en más de la mitad de parroquias con ministerio hispano, los movimientos, o sea, no solamente tienen un grupo de oración dentro de la parroquia, sino que forman también estas pequeñas comunidades de fe. Muchas veces en sus hogares, grupos de 10, 12, 15 personas que se reúnen a orar, a compartir su fe, a compartir sus experiencias de vida. Entonces, vemos que es una realidad fuerte en más de la mitad de las parroquias con ministerio hispano. El tercer punto que quiero mencionar es con respecto a las vocaciones al sacerdocio. Sabemos que nos encontramos en una gran realidad, todos nosotros que trabajamos con la comunidad hispana, sabemos de la gran necesidad que tenemos de más sacerdotes, no solo que hablen español, sino que entiendan también nuestra cultura latina para servir a nuestras comunidades. Siempre es un reto cómo encontrar nuevos seminaristas hispanos y especialmente también que hayan nacido en este país, o al menos que sean bilingües, biculturales. Y ese reporte encontró que 15% de los ministros hispanos que reportan una vocación al sacerdocio, o sea, fueron inspirados por un movimiento eclesial. O sea, muchos de ellos ya sacerdotes consideran que su inicio, digamos, su deseo de entregar su vida al Señor fue inspirado por un movimiento eclesial. Por ejemplo, experiencia aquí en la diócesis de Camden, nosotros en 64 de las parroquias que hay en la diócesis, en 24 de ellas tenemos ministerio hispano. O sea, por lo menos un sacerdote celebrando la misa española y haciendo otras actividades para la comunidad latina y tenemos alrededor de unos 17 sacerdotes latinos. Yo quiero decir que por lo menos la mitad de ellos, en diálogos con ellos, consideran que su vocación surgió porque fueron a algún grupo de algún movimiento en una parroquia y empezó su enamoramiento de Jesús, su proceso de discipulado, hasta entregar su vida por completo al Señor en la vida al sacerdocio. Y el punto final que presento de este estudio de Boston College, y no lo hago porque yo sea el presidente de la Renovación Hispana, sino por la realidad que hay. El estudio ha encontrado que en la mitad de las parroquias con ministerio hispano, la renovación carismática está presente. Solamente para dar números así redondos, no exactos, o sea, más o menos hay unas 4.000 parroquias en el país que tienen ministerio hispano y se estima que en unas 2.000 hay renovación carismática católica. O sea que por lo menos hay un grupo de renovación presente, generalmente con grupo de oración carismático una vez a la semana. Entonces, esto simplemente presento estos números y estas estadísticas porque los movimientos eclesiales creo que es una realidad que no podemos ignorar, que no podemos hacer un lado en nuestro ministerio hispano aquí en los Estados Unidos, sea a nivel parroquial, sea a nivel sano. Y seguramente si ustedes van y leen el estudio de Boston College, pues podrán encontrar algunos otros datos más específicos y más en detalle con respecto a los movimientos. Entonces quiero ahora, como les decía, mencionar algunas cosas, digamos, que han dicho los papas con respecto a los movimientos eclesiales. Y quisiera empezar con San Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, en el numeral 72, dice algo bien interesante, ya hace algunas décadas atrás con respecto a los movimientos. Dice, recuerdo como novedad surgida
recientemente en no pocas iglesias el gran desarrollo de los movimientos eclesiales, dotados de dinamismo misionero, cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales. Los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente dicha. Por tanto, recomiendo difundirlos y valerse de ellos. O sea, bien interesante, ya desde hace algún tiempo viene este reconocimiento de los movimientos eclesiales como una gran fuerza misionera, como una gran fuerza para la nueva evangelización. Pero luego Juan Pablo II habla de que okay, son importantes siempre y cuando los incorporemos a las estructuras diocesanas y parroquiales. Te da la importancia de los movimientos eclesiales, pero tenemos que acogerlos, que estén unidos y, como dice ellos, o sea, difundirlos, apoyarlos, pero también valernos de ellos en lo que nos puedan apoyar en nuestra vida de evangelización, en nuestra vida de catequesis en cada una de nuestras comunidades. El mismo, en la época de Juan Pablo II, daba algunos como criterios o requisitos para hacer un movimiento eclesial. Voy a mencionar algunos de ellos y voy a hacer algunas aclaraciones para lo que nos estamos refiriendo de manera particular aquí en los Estados Unidos con movimiento eclesial. Entonces, uno de los requisitos para hacer movimiento eclesial es que tenga un fundador al que Dios le reveló un carisma específico. Por eso los movimientos eclesiales, pues es muy difícil ponerlos en una cajita todos, porque son una gran diversidad, pero uno de los requisitos es que haya un fundador y que Dios le revele un carisma específico. Entonces, por ejemplo, no sé, un Kiko Argüello, ok, es un fundador de los neocatecúmenos, el cual tiene un carisma específico de trabajar con familias, de trabajar en las zonas marginales con su movimiento, o Chiara Lubac, que fue la fundadora de los focolares, o sea, un carisma específico en ese ambiente. Entonces, creo que cada uno de nosotros, si agarramos un movimiento, generalmente podemos, la mayoría de ellos, ver cuál fue el fundador y cuál es el carisma que tiene. Lo segundo de los movimientos eclesiales es que son predominantemente laicales. Y es importante clarificar la palabra predominante, porque no quiere decir únicamente laicales. Porque puede ser una tentación decir, nosotros un movimiento laical, aquí los líderes somos laicos, y normalmente sí, los movimientos eclesiales, los líderes principales, los servidores principales, en la mayoría de los casos son laicos, pero predominantemente no única, o sea, hay muchos, por supuesto, diáconos, pero también sacerdotes, incluso obispos, que uno habla con ellos y ellos se identifican con algún movimiento eclesial en particular. Entonces es importante clarificar que predominante laical, pero no único. Lo tercero, para que sea una característica del movimiento eclesial, es que realmente tiene un compromiso con la misión evangelizadora. O sea, no nos estamos refiriendo simplemente a grupos que tienen una devoción especial, que tienen alguna piedad particular, pero realmente son grupos que tienen una acción misionera, realmente un campo de acción en la evangelización, en llevar la presencia, el llevar el amor de Jesús a otros lugares. Una de las cosas importantes que se habla y más adelante lo vamos a ver en detalle en los criterios de eclesialidad, pero es que un movimiento tiene relación con la autoridad eclesial. Y volvemos a lo mismo con esta de la parte laical. Tal vez hay algunos movimientos que dicen, no, nosotros nos manejamos a nuestra manera, no necesitamos a nadie, cuando realmente una razón para ser movimiento eclesial es que está unido, si es en su parroquia, está unido lógicamente al párroco, si es en una diócesis, está unido al obispo, o sea, a pesar de que tienen sus estatutos, organizaciones internas, pues debe haber una conexión con la iglesia local en la cual están trabajando. Compromiso de vivir un carisma particular, nuevamente el fundador ha tenido un carisma específico que el movimiento lo vive, por decir alguna, una Legión de María, pues lógicamente una motivación especial a una relación con la Madre de Dios y la evangelización a través de ella, o si vamos a un encuentro matrimonial, su carisma específico lógicamente es trabajar con matrimonios, y así cada uno de ellos tiene algo que el Señor le ha dado para que se enfoquen de una manera especial. Muy conectado con la parte evangelizadora es la parte del apostolado. O sea, realmente un movimiento eclesial no se debe encerrar en sí mismo, no debe ser
como decimos nosotros, formar un rancho aparte, una comunidad aparte, sino siempre está presentando a Jesús a otros, atrayendo más personas que tengan un encuentro personal con el Señor. Realmente la misión del movimiento no es simplemente atraer miembros a su movimiento, sino atraer a las personas a que tengan un encuentro personal con Jesús. Y el último punto es la presencia internacional. Y aquí quiero clarificar algo, o sea, los movimientos eclesiales están bajo el Consejo Pontificio para los Laicos. Es uno de los dicasterios o las oficinas del Vaticano, que ustedes seguramente han oído que el Papa hace algunos meses dijo que va a unir el Consejo Pontificio para los Laicos con el Consejo Pontificio para la Familia. Va a ser uno solo, pero pues todavía no ha pasado la unión. Entonces, por ahora están bajo el Consejo Pontificio para los Laicos. Y uno de los, digamos, requerimientos para que una organización, un grupo sea reconocido como movimiento eclesial es que tenga una presencia internacional, o sea, no solo en un país, sino que por lo menos se ha expandido en otros lugares. Y ahí es donde quiero hacer la aclaración, porque aquí en Estados Unidos hay varios movimientos o grupos que puede que no tengan una presencia internacional, pero que están cumpliendo en cierta manera todos estos otros requisitos y haciendo un gran trabajo en diferentes diócesis de nuestro país. Como dijo Peter al principio, yo sirvo como consultor del subcomité de asuntos hispanos de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos y en los últimos años hemos estado dialogando, haciendo un trabajo de identificación de los diferentes movimientos eclesiales. Y cuando vamos a la lista del Vaticano, pues es una lista como de 120 o más movimientos y dijimos, bueno, pero ¿cuáles están aquí fuertes en la comunidad latina? Y sacamos una lista como de los 20 movimientos más grandes, más fuertes, y digamos que la mitad de ellos pues tienen una aprobación desde el Consejo Pontificio para los Laicos porque tienen la presencia internacional, y tal vez la otra mitad no tienen una presencia internacional, pero vemos que tienen un trabajo con estas mismas características. Entonces, quiero clarificar eso de que no nos estamos refiriendo solo a estos que tienen una aprobación por su presencia internacional, sino a todos aquellos que están haciendo algún trabajo de evangelización en algunas de nuestras comunidades. Pero él va a decir, lógicamente, por lo menos la mitad, si no es más de ellos, tienen una presencia internacional. Mencionamos a Juan Pablo II en Redemptores Missio y él fue el que trajo esto de los nuevos movimientos a conversación, puso estos como criterios para cómo identificar un movimiento, pero tal vez diría yo uno de los grandes expertos de la teología y del lugar de los movimientos en la iglesia es Benedicto XVI. Y antes de entrar en detalle algunas cosas que hizo Benedicto XVI, es bueno recordar un poco la historia. Desde 1998 el Papa Juan Pablo II decidió reunirse con los diferentes movimientos eclesiales en la fiesta de Pentecostés. Entonces él invita en 1998 a los diferentes líderes de los movimientos alrededor del mundo a ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y cuenta que estaba la plaza de San Pedro llena, unos 300.000 personas reunidos con el Papa celebrando Pentecostés. El Papa hace esa conexión como los movimientos eclesiales guiados de una forma nueva por el Espíritu Santo, traen esa voz de la iglesia en movimiento, digámoslo así. Y entonces en 1998 esta gran reunión, pero antes de la reunión de la fiesta de Pentecostés se realiza el Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales. Es un congreso en que hay varios líderes, varias presentaciones, pero tal vez la presentación que captó más la atención fue la que dio en ese entonces el cardenal Ratzinger. Sabemos que era en la Oficina para la Doctrina de la Fe y el cardenal Ratzinger hace una presentación y hay un documento que los que estén más interesados pueden ir al internet y ahí pueden encontrar el documento. Se llama Los movimientos eclesiales, una reflexión teológica sobre su lugar en la iglesia. Y escribe un documento de varias páginas, Benedicto XVI, Ratzinger en ese entonces, basado en su presentación y que da varias características. Yo solamente he puesto tres. Y él es bien interesante, sabemos que es un gran teólogo y hace diferentes paralelos. Entonces él habla que la iglesia tiene que ser institución, pero tiene que ser carisma. Entonces es bien interesante, habla de la iglesia institucional, pero también de la iglesia carismática. O sea, necesitamos un orden, necesitamos una estructura, pero necesitamos también la libertad del espíritu.
Recuerdo un gran obispo colombiano, soy colombiano y pues, lo considero mi papá espiritual en muchos aspectos. Y en una de sus enseñanzas él nos decía algo. Dice, la iglesia tiene que ser institucional y carismática. Y cuando habla de carismática no solamente está refiriendo a la renovación carismática, sino en este sentido de movida por el Espíritu siempre. Y entonces él decía, si la iglesia es solo institucional, dice, va a morir de artritis. Dice, si la iglesia queda solo institucional, va a morir de artritis, se va a paralizar. Dice, pero si la iglesia es solo carismática, dice, va a parar en un manicomio. Decía este obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Entonces, ya tenés que ser la integración, tenemos un orden, pero tenemos que también la libertad del espíritu, la novedad del espíritu. Y Ratzinger habla de esos dos componentes. Habla de la importancia de la jerarquía y la profecía. Se habla, ok, listo, una jerarquía, un orden dentro de la iglesia, una doctrina, un magisterio, que es clave, es fundamental, lo necesitamos, pero no podemos olvidar la voz profética de Dios, la voz profética de los servidores, que Dios siempre trae algo nuevo. Entonces él pone todo esto, la institución y los movimientos trayendo mucho esta parte carismática, la jerarquía, pero los movimientos siendo una voz profética. Y termina su documento hablando de que sí, o sea, hay tensión e incomodidad, y especialmente cuando él era papa, por lo tanto obispo de Roma, generalmente cuando él se reunía con sus sacerdotes de Roma, siempre les hablaba de trabajar con los movimientos eclesiales y les decía, o sea, tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Él dice, yo estoy viendo que no va a ser fácil, siendo va a traer tensión, hay veces incomodidad, pero tenemos que dejar retarnos por ellos y trabajar con ellos. Y es basado, es interesante esto de Benedicto XVI, no solamente ponía la razón, la parte teológica, sino que también lo traía después a práctica como obispo de Roma con sus sacerdotes. Incluso el documento habla, Benedicto XVI compara los movimientos eclesiales como las órdenes que surgieron en la época medieval. O sea, es así como surgieron los franciscanos, los dominicos en una época nueva de la iglesia con un movimiento nuevo del Espíritu Santo. Dice, los movimientos eclesiales los podemos ver como una nueva sorpresa del Espíritu en esta época. Y en el 2005, ya casi acabando su pontificado, con un encuentro que tuvo con ya siendo papa, iniciando su pontificado, habla con los obispos alemanes y les dice, las iglesias locales y los movimientos no son realidades separadas, sino que por el contrario constituyen la estructura viviente de la iglesia. O sea, nuevamente, no pueden estar los movimientos por un lado como iglesias paralelas, sino como son dos realidades que hacen parte de la iglesia y cómo trabajar en conjunto con ellos. Entonces hemos visto a Juan Pablo II, hemos visto que dijo Benedicto XVI. Quiero mencionar un par de cosas que ha dicho Cardenal Rilco sobre los movimientos. Cardenal Rilco en este momento es el cardenal a cargo del Consejo Pontificio para los Laicos, y él habla de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Aquí a nuevas comunidades él se refiere, hay una realidad, no sé, en sus parroquias, en sus diócesis, pero aquí en varios lugares de Estados Unidos, son personas que no solamente hacen parte de un movimiento, pero han formado en sí una comunidad como de alianza, comunidades en ciertos aspectos similares, viviendo las vivencias de las primeras comunidades cristianas. Entonces son laicos, familias que tienen sus trabajos seculares, pero que tienen ciertos compromisos con la comunidad. Entonces hay veces, hay algunas comunidades que, bueno, solamente se puede vivir a cierta distancia, ciertas millas, y se reúnen no solo para la oración, para la misa dominical, sino a veces tienen escuelas que ellos mismos sostienen para que sus hijos vayan a las mismas escuelas. O sea que viven más, no solamente la parte espiritual, no solamente la oración, sino una vida completamente en comunidad. Y hay muchas nuevas comunidades que han sido aprobadas, lógicamente, también por el Consejo Pontificio para los Laicos. Y entonces él dice de estos movimientos y de las nuevas comunidades, dice la respuesta del Espíritu al reto actual de la evangelización. Entonces, nuevamente, la iglesia ve los movimientos como una fuerza grande para la evangelización. Dice, los movimientos eclesiales son un regalo providencial de Dios a la iglesia. Hay que recibirlos con gratitud y responsabilidad. O sea, nuevamente es el llamado, o sea, darle gracias por ellos, pero también nosotros que trabajamos en las parroquias, que trabajamos en las diócesis, cómo tener una responsabilidad de no dejarlos a un lado, sino de ayudarlos en el caminar para que pueda haber un caminar en unión completamente con la vida de la iglesia.
Más adelante, y lo dejo para más adelante, quiero hablar lógicamente del Papa Francisco, o sea, qué ha dicho el Papa Francisco de los movimientos, cómo ve el Papa Francisco de los movimientos. Pero antes de llegar a eso, quiero mencionar algunas fortalezas y retos de los movimientos eclesiales. Y voy a mencionar solo algunas, estoy seguro que habrán muchas más fortalezas, muchos más retos, pero solamente mencionar algunos de ellos que seguramente ustedes con su experiencia han podido ver. Creo que una de las fortalezas es un testimonio poderoso en sus miembros. Muchos de estos movimientos tienen estos retiros intensos de fin de semana o grandes congresos de evangelización, y estoy seguro que en nuestras parroquias hemos conocido gente que ha ido a uno de estos eventos y vienen cambiados, vienen transformados. Tal vez personas que estaban apartados por años de la iglesia, tal vez personas viviendo en una vida en oscuridad y van a uno de estos retiros, encuentros y tienen un encuentro personal con Jesús y su vida cambia, parece que salen en fuego, fortalecidos y comparten ese testimonio y realmente se entran en la iglesia, empiezan un proceso de caminar con el Señor. Entonces, realmente es uno de los puntos fuertes, un testimonio poderoso en las personas que viven estos eventos. Luego, más adelante vamos a hablar. Uno de los retos es cómo no dejar apagar esa llama, porque puede que encendamos las personas, pero bueno, ¿después qué? Y yo siempre también dialogo con los movimientos. Veces, yo he ido aquí a eventos en ciertas arquidiócesis que tú tienes en uno de estos eventos, en uno de estos congresos 15.000, 20.000, 30.000 personas y sí, la gente entusiasmada y la gente feliz, pero siempre me hago la pregunta, bueno, estas personas, estas 20.000 personas después de este evento, ¿a dónde van? O sea, si las estamos vinculando a nuestras parroquias, si las estamos vinculando a nuestros grupos, o simplemente es un momento de fuego y después qué. Entonces, pero ese momento de fuego hay que aprovecharlo. Creo que ese es uno de los puentes principales entre los movimientos y las parroquias. Eso que ellos han despertado en las personas, lógicamente el Espíritu Santo ha despertado, cómo conectarlos a nuestras vidas parroquiales. Otra de las fortalezas es la oportunidad de relaciones más personales y sentido de comunidad. Vamos a ser sinceros, nosotros en nuestras parroquias generalmente no conocemos a toda la gente que va a la misa en nuestra parroquia. O sea, vemos gente el domingo, al otro domingo vemos otras diferentes y muchas veces no sabemos quién es. Muchas de estas iglesias pentecostales nos llevan la delantera en crear esos sentidos de familia, en que te saludan, en que si no vas te llaman. Estos días estaba en una presentación la semana pasada, tenemos un sacerdote a dar una presentación acerca de evangelización y él hacía una pregunta bien interesante. Decía, si ustedes dejaran de ir a misa los domingos en su parroquia, dice, ¿será que la gente lo notará? ¿Será que los líderes de la iglesia lo notará? Y la respuesta de muchos de nosotros era a lo mejor no, o sea, vamos a pasar desapercibidos. Y no estoy diciendo, es difícil si tienes un mundo de personas cada domingo, pero bueno, ¿cómo crear este sentido de comunidad? Y yo creo que los movimientos tienen un poco esa ventaja, o sea, porque la gente del movimiento va a misa el domingo, pero después en la semana tiene sus reuniones y esas reuniones que son grupos más pequeños da la oportunidad de conocerse, de no solamente reunirse para orar, pero de saber sus cumpleaños, de tener una vida social, de que si no está, ¿qué pasó? Está enfermo. Entonces, ha quedado realmente ese sentido de comunidad. Yo viví varios años en California, viví como unos 6 años en Sacramento, después en la universidad en Berkeley, y cuando llegué a California, lo primero que fue buscar un grupo de oración y fue una parroquia que encontré un grupo de oración de la Renovación Carismática de jóvenes. Y quiero decir que para mí fue una bendición, porque en esa época la mayoría de nosotros éramos jóvenes, adultos, solteros, que la única familia que teníamos allá en California eran nuestros compañeros del grupo de oración. Y ese grupo de oración que creó, no solamente reunirnos una vez a la semana a orar, sino ser los que jugábamos fútbol, los que compartíamos varias cosas, y fue realmente una familia para muchos de nosotros, tal vez la única familia que teníamos en ese momento acá en el país. Y conectado con eso viene el apoyo en la vida de santidad. O sea, realmente estamos en una sociedad cada vez más el secularismo que aleja los valores cristianos. Entonces, realmente estos movimientos como a través de las familias, los jóvenes, cómo se apoyan, se sostienen hombro con hombro para de una u otra manera poder reflejar el rostro de Jesús y tratar de vivir en el amor de Jesús en esta sociedad. Lo otro es una de las fortalezas del proceso de discipulado.
Hay veces hay una crítica a los movimientos que yo la pongo mucho en question mark, bien con la pregunta si sí será cierta esta crítica y creo que es parcialmente cierta. Siempre criticamos, ok, la falta de formación de ciertos líderes y servidores de los movimientos eclesiales. Y yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo para que ellos tengan una formación más sólida, una formación catequética, una formación en la fe de adultos que promueven las diócesis, que promueven las parroquias. Pero una cosa que yo he visto en la mayoría de movimientos es que ellos tienen una formación interna. O sea, realmente estos movimientos a los servidores, a la gente que se compromete, los lleva a un proceso de discipulado, un proceso de conocer más del Señor, de conocer de la iglesia para que se vincule. Entonces, creo que esa crítica es parcial, porque sí hay deseo de formar. Más adelante voy a hablar un poco de experiencias que he tenido, pero también es como conectar ese discipulado con la diferente formación eclesial y teológica que proveemos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. Otra de las fortalezas es la identificación con un grupo étnico o cultural. Entonces los movimientos arrastran mucho cuando ven también cierta conexión con alguna persona procedente de su país. Entonces sabemos que aquí nos llamamos hispanos, pero venimos de más de 20 países de Latinoamérica, y hay veces es importante crear el sentido de familia. Esto ayuda mucho. Yo me acuerdo, yo viví en Florida un tiempo y en Florida uno veía un colombiano y era lo más normal del mundo, no pasaba nada. Pero cuando me moví al norte de California, uno veía un colombiano y esa primera vez que lo veías, era como si fuéramos los mejores amigos de toda la vida. O sea, había esa atracción porque, oh, wow, he encontrado un colombiano. Y yo creo que estos grupos ayudan a esa conexión. Yo aquí en la diócesis tenemos una parroquia que se llama Nuestra Señora de Guadalupe y es interesante. En la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe yo creo que podría decir el 80% de la comunidad son salvadoreños, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué está la comunidad salvadoreña? No, no por la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, imaginaría uno, sería mayormente mexicana la comunidad, pero es porque hay un grupo de oración de un movimiento que los líderes y la mayoría de personas son del Salvador. Entonces la gente tiene esa atracción porque le gusta el movimiento, porque comparte experiencias de sus tradiciones religiosas y pueden vivir muchas cosas, nuevamente, no solamente la parte espiritual, sino toda la vida social. Entonces, digamos que tienen una fortaleza, esa identificación con algún grupo étnico o cultural. Entonces, nuevamente, simplemente presento 5 fortalezas, estoy seguro que habrán muchas otras de los movimientos, pero quisiera pasar también a algunos de los retos que hay. Nuevamente, algunos, seguramente hay otros retos que tengamos. Uno de los grandes retos que hay es el sentido de elitismo. O sea, el sentido de que puede pasar en los movimientos de creernos superiores a los demás, de que porque pertenezco a un movimiento soy más espiritual, porque pertenezco a un movimiento yo sí sé cómo orar, porque pertenezco a un movimiento yo soy más santo que los demás. Entonces, siempre me recuerda a San Pablo, cuando uno lee las cartas de Pablo, pues suenan muy bonitas, ¿cierto? Gran evangelizador, pero cuando uno ve en detalle ve que Pablo se pasó mucha de su vida peleando y peleando con aquellos, que peleando en buen sentido, con aquellos que llamaba los superapóstoles. Los que se creían que porque tenían más carismas, porque tenían más dones, porque vivían esto, porque seguían la ley de esta manera, eran mejores que los demás. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos que en los movimientos es cuidado con el elitismo, cuidado con rechazar a los demás, cuidado con creernos un cristiano superior porque tengo una experiencia, porque conozco, porque hago parte de este movimiento. Y en ese sentido va también conectado con el reto de creernos únicos, de decir, ok, si tú no vienes a este movimiento, tú realmente no vas a conocer al Espíritu Santo. Si tú no vienes a este movimiento, tú realmente no sabes cómo trabajar con matrimonios. Entonces, realmente es un reto también, el sentido único de que, bueno, aquí es el único lugar donde realmente está la espiritualidad verdadera, está la fe verdadera, cuando no, cuando sabemos la gran riqueza que hay dentro de la iglesia, la gran riqueza de diversidad de carismas, de diversidad de espiritualidades, siendo todos católicos, pero tenemos diferentes maneras de relacionarnos con Dios. A algunos les gustará más tranquilo, más en contemplación, otro un poco más alegre, más de cantar, o sea, diversas maneras, pero cuidado, uno de los retos es el creernos la única manera de poder tener una relación con Dios. Y en tercer lugar, ya habíamos hablado que uno de los requisitos, digamos, para ser reconocido como movimiento es que tenga un fundador al cual Dios le ha revelado un carisma.
pero uno de los retos que puede caer un movimiento es poner las enseñanzas del fundador sobre la Sagrada Escritura e incluso sobre el magisterio de la Iglesia. Entonces, claro, como movimiento hay que conocer lo que ha enseñado el fundador. Pues lógicamente ahí es donde vamos a poder entender el carisma de cómo vivir, pero no puede pasar esto sobre la Sagrada Escritura, no puede pasar esto sobre el magisterio de la Iglesia. Entonces es importante, creo que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, habla bastante sobre el lugar primordial de la Sagrada Escritura. Dice, o sea, los verdaderos evangelizadores tenemos que ser familiares con la Sagrada Escritura. O sea, tenemos que ser evangelios vivientes y cuidado con pasar algunas otras cosas sobre la Escritura. Dice el Papa Francisco, y este es más o menos parafraseando, no lo dice de esa manera exacta, pero parafraseando, dice el Papa Francisco, a veces hablamos mucho del Papa y no hablamos tanto de Dios. Muchas veces hablamos mucho de la Iglesia y no hablamos tanto de la Sagrada Escritura. O sea, el punto clave de todo esto, entonces que el punto central es el Señor más que el fundador de un movimiento o de un grupo particular. Y el cuarto aspecto con respecto a los retos es el sentido de competencia. Este seminario estamos hablando un poco más, ok, de los movimientos, cómo integrarlos en la vida parroquial, en la vida diocesana, pero uno de los grandes retos que se enfrentan actualmente es, digamos, el reto del sentido de competencia entre los mismos movimientos. O sea, ¿cuál movimiento es más grande? ¿Cuál movimiento es mejor? ¿Cuál movimiento tiene los mejores predicadores? ¿Cuál movimiento tiene los mejores congresos? Entonces, se puede dar en dos extremos, la competencia de ver cuál es el que tiene más, pero también la competencia de estarnos peleando, entre comillas, por la misma gente. Entonces a mí me ha pasado en lugares que voy a un lugar y cierto lugar me invitan, por ejemplo, a dar una enseñanza con el cursillo. Y voy al cursillo y un evento bien vivido, una estrella bien fuerte, es una experiencia muy buena. Y por decir algo al mes, voy al mismo lugar con un evento, por ejemplo, con Juan 23, con el movimiento Juan 23. Igual, experiencia transformadora, gente motivada, pero yo empiezo a notar que muchas de las caras que vi en el cursillo son las mismas que veo en Juan 23. Y después voy a la renovación, a un congreso de renovación, y lo mismo, muy animado, muy vivido, pero hay veces la misma gente que estuvo en el de Juan 23, en el cursillo, son los mismos que están en el evento de la renovación. Entonces, hay veces nos estamos peleando por la misma gente y podemos perder el sentido evangelizador. O sea, el sentido de los movimientos es ir a esas personas que tal vez no han tenido un encuentro personal con Jesús, que están apartadas de la iglesia y en vez de estar, dice mi esposa, pescando en pecera, a nadie nos gusta pescar en peceras, nos gusta pescar es mar adentro. Pescar en pecera es fácil y no estamos llamados a eso, estamos llamados realmente a atraer a nuevas personas. Entonces, nuevamente, algunos de los retos que puede haber en los movimientos, lógicamente hay algunos otros, pero simplemente quería mencionar algunos de ellos. Quiero hablar ahora un poco del Papa Francisco con respecto a los movimientos eclesiales y ya entrar un poco en algunas cosas prácticas que nos puedan servir en nuestro trabajo parroquial, en nuestro trabajo diocesano. En el 2013, siguiendo la tradición de sus predecesores, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, el Papa Francisco en el 2013 se reúne para la fiesta de Pentecostés con los movimientos eclesiales. La reunión ya la había convocado Benedicto XVI, pero Benedicto XVI renuncia y entonces es el Papa Francisco el que le toca. Y yo tuve el gran regalo de estar ahí ese día en el 2013 y la Plaza de San Pedro llena, ¿cierto? Nuevamente unos 300.000 o más personas de diferentes movimientos alrededor del mundo. O sea, ahí podemos notar varias, ¿cierto? Banderas de diferentes de los movimientos, de diferentes países. Cuando estoy en un lugar en que la gente pues puede hablar o compartir, siempre me gusta preguntarle a las personas, bueno, ¿qué notan en esta foto? ¿Qué nos llama la atención en esta foto? Y estoy seguro que muchas cosas podemos decir de esa foto, pero a mí me gusta hacer como un análisis, digo yo, como una exégesis de esta foto con respecto a la relación de los movimientos y la vida eclesial. Créalo o no, ¿cierto? Esta foto la tomó mi esposa y créalo o no, estos son mis 4 dedos, ¿cierto? Ahí ya me conocen también, después los comparan, no mentiras. Y estamos ahí, ustedes en la Plaza de San Pedro, por lo menos 4 horas antes, o 5 hay que estar antes de que llegue el Papa. Entonces esta mujer que hay aquí, lógicamente está sentado al lado de nosotros y lógicamente conocimos toda su vida, toda su experiencia durante esas 5 horas. Y ella hace parte de un movimiento en Italia muy fuerte que se llama Jesús Risorto, Jesús Resucitado.
Y esta mujer es bien interesante porque cuando viene el Papa, ¿qué es lo que trata de hacer ella? Alcanzar la mano del Papa, alcanzar la mano del Papa. Sin embargo, en esta foto podemos ver varias cosas. Vemos aquí, no sé, parece un obispo que viene sentado, muy cómodo, simplemente observando qué está pasando. Vemos los guardias de seguridad, aquí guardia suizo, estos otros guardias que cuidando que el Papa no se acerque. Lógicamente hay una valla para que la gente no pase a donde el Papa. Pero lo interesante del Papa, o sea, tiene una gran sonrisa, al igual que esta mujer, y también con esa sonrisa trata de tomar la mano de la mujer. Y yo creo que este es el punto para nuestro trabajo en las parroquias, en las diócesis, es cómo construir puentes entre los movimientos eclesiales y las estructuras de la iglesia. Hay veces algunos vamos muy cómodos simplemente observando qué pasa, pero no hacemos nada, no nos comprometemos al trabajo. Otros simplemente estamos en seguridad de ver qué están haciendo mal, que no hagan esto, que no hagan daño a la iglesia. Y estamos muy cuidando cuando la actitud del Papa es, ok, vamos a alcanzar, vamos a trabajar juntos. También la mujer no quiere estar aislada, quiere trabajar en unión con la iglesia. Entonces, esta foto siempre me llama mucho la atención para cómo construir puentes, cómo trabajar juntos a pesar de las tensiones, a pesar de las incomodidades que esto puede causar, como lo hablaba el mismo Benedicto XVI. Y en esa homilía, el Papa Francisco dijo tres cosas bien interesantes, tres palabras que fueron claves, que fue novedad, armonía y misión. Entonces, hablando de los movimientos, el Papa le decía, ok, tenemos que tener siempre novedad, ser creativos, estar atentos a la voz del Espíritu Santo, qué cosas podemos hacer de una manera nueva para que el Evangelio, para que la iglesia sea atractiva a las personas, para que las personas quieran venir al Señor. Lo segundo, hablaba en armonía, y es algo de lo que estamos hablando bastante durante este día, es, bueno, cómo trabajar en unión, hacer la diversidad, pero cómo trabajar en la unidad, cómo vivir en armonía entre los movimientos, cómo vivir en armonía dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestras diócesis. Y finalmente, misión, que es el mensaje que el Papa Francisco ha estado dando siempre, o sea, prefiero una iglesia, quiero una iglesia en salida, prefiero una iglesia accidentada porque ha salido a que se muera por quedarse encerrada, y entonces también habla de los movimientos, o sea, tenemos que tener ese espíritu misionero, ese sentido de evangelización que lo había hablado también San Juan Pablo II, de no quedarnos simplemente encerrados, sino realmente de poder salir. Entonces, es simplemente algo y el Papa Francisco lógicamente ha hablado muchas veces con respecto a los diferentes movimientos eclesiales, tenido diferentes reuniones con ellas, en diferentes eventos para vincularlos a la vida eclesial. Entonces quisiera entrar ahora como algunas cositas prácticas o algunas ideas de que podamos ver un poco de cómo trabajar, especialmente desde el punto de vista también de la catequesis con los diferentes movimientos y especialmente ahora en toda esta época de la nueva evangelización. No podemos negar que hay tensiones entre los movimientos y estructuras eclesiales, pero sin embargo la palabra tensión no necesariamente es una palabra negativa. Puede haber una tensión sana. Yo creo que una tensión no simplemente se puede ver de una parte negativa, sino a veces se necesita. Yo soy ingeniero, es mi undergraduate, mi pregrado, sí, o sea, y a veces hablamos de tensión en ingeniería, y cuando hablamos de tensión es de un término positivo. Puede ser un término para sostener estructuras, para sostener cosas, es importante este término. Entonces, hay tensiones, a veces son negativas entre los movimientos y las estructuras, pero aprovecharlas como algo positivo para continuar nuestro trabajo evangelizador, nuestro trabajo catequético. Lo mismo entre los movimientos, bueno, cómo realmente poder traer más a las personas en unidad, quitando aparte todo ese sentido de competencia. En algunos movimientos hay una crisis de identidad. Yo ya lo decía ahora cuando voy a estos grupos y la misma gente que veo en un movimiento lo veo en el otro, lo veo en el otro. Creo que tenemos que también nosotros, líderes de la iglesia, nosotros estamos trabajando en parroquias, en diócesis, ayudar a los movimientos que sean fieles a su carisma, que sean fieles a su identidad, que vivan realmente lo que están llamados para traer la presencia del Señor. Nuevos movimientos eclesiales, nuevamente no simplemente basarnos en los que ha reconocido el Consejo Pontificio para los laicos, sino estos grupos que están surgiendo, que tienen realmente una fuerza evangelizadora, que atraen gente, que están en nuestra parroquia o están en nuestra diócesis o están en varios lugares, cómo trabajar junto con ellos. Y yo diría tres cositas que nosotros debemos hacer como líderes de la iglesia.
Primero es importante identificar los movimientos, o sea, hacernos una pregunta, hey, yo sé qué movimientos están activos en mi parroquia, sé qué movimientos están activos en mi diócesis, si no creo que tenemos que tomar la iniciativa. A veces aquí en Estados Unidos, en nuestra parte pastoral, estamos muy acostumbrados a que la gente venga a nosotros, a que la gente nos busque a nosotros en las oficinas de la iglesia. Y creo que de nosotros latinos o que venimos de Latinoamérica, estamos trabajando con comunidades latinas, es mucho el sentido en Latinoamérica que el sacerdote es el que va a las comunidades, el líder, el agente pastoral es el que va a la gente. Entonces, importante identificar qué grupos, qué movimientos hay en mi comunidad. Segundo, explorarlo, no solamente, ay, estos son los que hay, sino, bueno, ¿qué son? O sea, ¿cuál es su carisma? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo es que alcanzan a las personas? Realmente explorar. No que nos vamos a hacer parte del movimiento, pero realmente poderlos conocer más en detalle. Y finalmente colaborar, finalmente colaborar. Realmente cómo podemos tomar algunos de estos líderes de los movimientos en nuestras mesas de planeación, en nuestras mesas de tomas de decisiones. Hay veces podemos desarrollar planes catequéticos, programas de formación religiosa, y hay veces, hey, esto es lo que tienen que hacer, pero creo que es importante a veces escuchar la voz. Bueno, ¿cuál es lo que ustedes esperan de una formación catequética? ¿Cuál es la manera que a sus miembros tal vez les gusta? ¿Cuál es el ambiente que les gusta? Y poder aprovechar esos ambientes y juntos colaborar para formarnos cada día mejor. Entonces, tres elementos: identificar, explorar y colaborar. Hay un concepto que viene de Latinoamérica y Aparecida también lo fortalece un poco más, es el concepto de que una parroquia es una comunidad de comunidades. Aquí en Estados Unidos, básicamente la parroquia es el centro de todo. O sea, en la parroquia pasa todo. Pasa la vida sacramental, por supuesto, debe suceder en la parroquia, pero pasa la educación religiosa, pasa las mismas escuelas católicas, prácticamente la parroquia es el centro de todo y está bien, ¿cierto? Pero en Latinoamérica hay un concepto que es comunidad de comunidades. Sí, sí, la parroquia sucede todo esto, pero la parroquia está formada por varias comunidades. Y yo creo que aquí es donde debemos ver el punto clave de los movimientos. O sea, algún movimiento tiene reunión en su casa o se reúne una vez a la semana aquí en las instalaciones de la parroquia, pero cómo aprovechar todo eso para que realmente es un trabajo evangelizador, catequético que está haciendo la parroquia en diferentes maneras. Y lógicamente la Eucaristía, el centro, el culmen, la fuente de nuestra vida católica es lo que nos debe unir. Esto simplemente lo voy a leer un poco rápido, voy a pasar esto es un poco rápido, porque ya hemos estado hablando un poco de esto y es Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici, en el numeral 30 habla de criterios de eclesialidad y creo que son algunos criterios que podemos ayudar a nuestros movimientos y realmente tienes toda esta intención de vivir una vida eclesial, de vivir conectada a la iglesia, son algunos criterios. No son independientes, que es el reto. Bueno, nosotros no necesitamos de nada. Nosotros somos los líderes, no necesitamos del párroco, no necesitamos del obispo. No, no. Creo que tiene que haber un diálogo en ese aspecto. Un sentido de pertenencia en ambos. Por ejemplo, yo aquí en la diócesis, lógicamente todo el mundo sabe que mi espiritualidad es la renovación carismática, soy el presidente de la renovación hispana, pero también, o sea, yo me siento completamente parte de la diócesis y parte de una parroquia, entonces sí, puedo ser carismático porque hago parte de la renovación, pero más que eso, o sea, soy católico, hago parte de la iglesia, así como sirvo en la renovación, sirvo en mi parroquia, sirvo en mi diócesis, entonces es no uno o el otro, son dos, yo puedo ser de este movimiento, pero también soy de esta parroquia, yo soy de este movimiento, pero también sirvo en lo que me invita la diócesis en este aspecto de buscar formarnos. Creo que hay deseo de los movimientos de formarnos, tenemos que ser más intencionales en brindarles esa formación. Y yo mencioné anteriormente, muchos de los movimientos tienen una formación interna y yo creo que es como motivar más a los líderes realmente a que aprovechen las formaciones, los programas catequéticos que da la parroquia, que da la diócesis, porque no es solo lo del movimiento, que creo que es solo un complemento tener toda esta formación teológica, eclesial, pastoral, y combinarla con la parte de la formación en el movimiento. Motivar mucho a los movimientos el trabajo en la vida familiar. Sabemos que el principal campo de acción de nosotros como laicos sí es en la familia, es en la sociedad, y cómo realmente trabajar en ese aspecto. Ya hablé también de la unidad en la diversidad, no que somos únicos, sino la gran riqueza de la iglesia, que hay varios movimientos, varias espiritualidades, involucrar más al espíritu de servicio y lógicamente el crecer cada día en una vida de santidad.
Y simplemente para concluir, para que abramos un momento a algunas preguntas, si ya han escrito, pueden escribir algunas, es solamente un par de ejemplos de algunos proyectos diocesanos, de mi experiencia trabajando aquí en la diócesis. Pues tengo una gran ventaja que soy el director de dos oficinas en el Ministerio Hispano de Evangelización, no solo para los hispanos, sino en general, y bajo evangelización están los movimientos eclesiales. Entonces eso me ha ayudado un poco a integrarlos, no solo los de habla hispana, sino también los de habla en inglés, muchos grupos filipinos también que tienen grandes movimientos eclesiales. Entonces, cómo realmente hacerlos parte de toda la vida diocesana para traer realmente esa vitalidad a las parroquias. Y yo creo que uno de los puntos es un diálogo, o sea, trato de reunirme con los diferentes líderes de los movimientos eclesiales de manera individual para conocerlos, ver qué actividades hay, cómo apoyarlos, pero también traerlos juntos a la mesa, o sea, traer a los líderes de los diferentes movimientos para que ellos se conozcan, para que ellos compartan qué están haciendo y juntos poder trabajar y no tener el sentido de competencia. Entonces creo que es importante ser intencionales en ese diálogo, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra diócesis, traerlos juntos en una misma mesa. Experiencia aquí, tenemos un programa de formación de laicos de 3 años, es en inglés, pero también en español, y en español hemos tenido ya en muchos lugares. Y yo tengo que ser sincero y tengo que decir que el 80% de los que vienen a formarse en este programa de 3 años, el 80% son miembros de movimientos eclesiales. Y es un programa de formación catequética que al final de cada año se le da certificado nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y lo que quiero decir con eso es que hay deseo, tenemos que alcanzarlos, motivarlos si hay deseo de los movimientos de formarse. Y otro trabajo que hemos hecho con la oficina de liturgia es en la parte de la música. Muchos de estos movimientos son muy fuertes en la música, en animar a través de la música, pero hemos aprovechado para darles formación en la área de la música, para que podamos tener algo más sólido, no solamente la alegría, el gozo, no solo la euforia, sino realmente llevar esto a un encuentro con el Señor. Y lo otro, la importancia de acompañamiento. Nuevamente, uno de los grandes, tal vez, retos, o pudiera decir yo así, errores que podemos cometer es dejar a los movimientos solos y hay veces solamente criticarlos o dejarlos a un lado, cuando creo que hay que acompañarlos. Una de las cosas que hemos hecho aquí también es nombrar sacerdotes, directores espirituales de cada movimiento, que los acompañen, que los puedan acompañar respetando su carisma, pero que los pueda acompañar en este caminar. Estoy seguro que hay muchas otras, ¿cierto? Mejores prácticas, cosas seguramente que ustedes en otros lugares están haciendo en esta integración, pero solamente quise mencionar algunas y bueno, ojalá que esto haya dado un enfoque general de qué son los movimientos y algunas ideas de cómo trabajar con ellos. Y quisiera entonces, no sé, Peter, si hay algunas preguntas que ha escrito la gente, o quisiéramos abrir un momento de preguntas y respuestas. Bueno, gracias Andrés. Y sí, ahora tenemos un espacio para que ustedes que nos están escuchando puedan o bien escribirnos sus preguntas en el lado derecho inferior de su pantalla, donde dice chat, ustedes pueden escribir, o si no pueden activar su micrófono y hacernos saber. En este momento, mientras que esperamos, Andrés, yo quería que me hablaras un poco de esta incorporación de los carismas, porque sí, sí, bien es cierto, especialmente en el contexto de la arquidiócesis de Miami, ha habido una riqueza increíble de diversidades de carismas, pero una de las intrigas y las preguntas constantes es cómo nos puedes tú ayudar a esa incorporación de carismas cuando en una parroquia hay tres movimientos que son extremadamente efectivos y que, como tú decías, revitalizan la iglesia. Pero ¿cómo podemos incorporar estas carismas en la misma mesa? Porque sirve, hay un poquito de miedo, de temor, de no saber dónde empezar, de cómo traerlos ahí a la mesa. ¿Tú puedes darnos un poquito más una idea de cómo hacerlo? ¿Cómo traerlos a estos tres movimientos que son bastante efectivos a una mesa de diálogo? Claro, claro. Lo que tú dices es cierto, o sea, muchos de estos movimientos son muy efectivos cuando están trabajando, digamos, en su movimiento, desde el interior del movimiento, llevando su carisma. Pero creo que una de las cosas es cómo integrarlos a ellos con los dones, con los carismas que el Señor les ha regalado, cómo integrarlos a ellos a que no sirvan solo el movimiento, sino que sirvan también en la parroquia, en la vida parroquial, y especialmente ahora que estamos hablando de toda esta parte catequética, o sea, cómo realmente poderlos utilizar. Voy a poner un par de ejemplos, ¿cierto? Yo creo que lo que dice, bueno, traerla a la mesa, ustedes tienen carismas diferentes, bueno,
¿qué pueden ustedes hacer para ayudarnos en nuestra vida parroquial? Y te voy a poner dos ejemplos. Primero, hablando desde mi perspectiva de renovación carismática católica. Yo deseara que muchos de los servidores de la renovación carismática a nivel parroquial fueran, por ejemplo, los que llevaran la preparación catequética para los jóvenes que van a hacer la confirmación. Por ejemplo, yo conozco obispos que le han pedido a la renovación carismática que organicen un seminario de vida en el Espíritu para todos los jóvenes que se van a confirmar. ¿Qué es un seminario de vida en el Espíritu? Es un evento querigmático de catequesis básica para que la gente realmente no solamente conozca quién es el Espíritu Santo, pero que tenga una experiencia de qué va a recibir. Entonces yo digo, nosotros con Renovación, no es solamente nuestros congresos, nuestros grupos, pero este conocimiento que tenemos un poco del Espíritu Santo, cómo traerlo para que estos jóvenes que van a recibir el sacramento realmente no sea simplemente la graduación de la iglesia, sino que sea el impulso para estar comprometidos en la iglesia. Otro ejemplo, por ejemplo, un encuentro matrimonial. Listo, son muy buenos sus fines de semana, muy efectivos en sus grupos, pero hey, si ustedes que conocen esto, ¿por qué no pueden ser ustedes los que nos ayuden, por ejemplo, a la preparación sacramental para el matrimonio en nuestra parroquia, que nos ayuden nuestras parejas a llevarla? Entonces yo creo que eso va a ayudar al diálogo entre los movimientos, pero también a tener un sentido más de pertenencia, no solo porque pertenezco a una parroquia, sino porque realmente estoy desarrollando mis carismas dentro de ella. Andrés, y conectando lo que me estás diciendo con lo que Roberto está preguntando, es entonces, ¿cómo puedes ayudar la relación de los movimientos en español con los que hablan en inglés también? Que, Claro. por ejemplo, con la misma renovación carismática, que hay una parte en español, otra en inglés. Claro, sí. Gracias, Roberto. Un gusto que estés aquí. Y esta pregunta, sí, es una pregunta bien importante. Mira, te voy a dar, por ejemplo, la experiencia del ejemplo que tú pones de la renovación carismática. Aquí en Estados Unidos existen 5 comités nacionales de la renovación por la gran diversidad étnica y cultural que tenemos en este país. Entonces hay un comité de los de habla inglesa, uno de los filipinos, uno de los coreanos, uno de los haitianos y uno de los hispanos, que somos los grupos más grandes que ahora se está empezando a formar uno de los de habla en portugués. Entonces, ¿por qué? Ok, porque listo, a pesar de que somos la misma renovación, el uso de los carismas, la misma espiritualidad, pero la manera de alcanzar nuestras comunidades es una manera diferente. La manera como la renovación en inglés organiza un congreso es una manera diferente de cómo nosotros tenemos que organizarlo para que vengan más hispanos. Entonces, en ese sentido, trabajamos independiente de poder alcanzar ser más efectivos en nuestros grupos étnicos, pero hay unidad. Por ejemplo, nosotros nos reunimos una vez al año, nos reunimos una semana en un retiro, en oración y también en planear. Y por ejemplo, a nivel nacional, cada 5 años hacemos un congreso juntos, un congreso multitudinario, que estamos todos reunidos y evangelizamos juntos. Entonces yo creo que hay que ver cada movimiento y es la misma realidad, yo creo que es muy parecida a la realidad para otros de los grandes movimientos aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que ver cómo alcanzar a nuestros grupos étnicos, pero trabajar en unidad. Y unidad no significa uniformidad. Hay veces la realidad es que un movimiento, por ejemplo, en habla inglés, bueno, vamos a hacer este congreso, traigan los hispanos. No, no, vamos a traer los hispanos, pero como en la mesa podemos tener la planeación y la toma de decisiones en ese aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, excelente. Y también sirve de una manera especial dentro de la parroquia, específicamente en cómo puede esta diversidad ayudar a afianzar la misma comunidad religiosa. Bueno, mira, y Andrés, la última pregunta. Blanca nos dice, una cosa que vemos en nuestra diócesis, dice ella, es que, como usted dijo, a ver, las personas que participan se ven en varios movimientos. Tienen reuniones todos los días de la semana, dependiendo del movimiento, y al parecer descuidan su familia, a los niños, a los jóvenes, que los dejan solos. Y, bueno, no sé si es específicamente una pregunta, pero habla más quizás es la dedicación a nivel familiar, que no descuide la familia por la Claro. participación en los movimientos, ¿verdad? Sí, no, yo creo que es un comentario, una pregunta muy clave. Yo siempre le digo a los servidores, ok, nuestra primera vocación, de manera especial, es nuestras familias. Yo creo que ahí es donde hay que tener el balance. Hay veces vemos unos de estos servidores buenos y los queremos involucrar en todo, y claro, reunión cada noche, evento cada noche. Yo creo que tenemos que tener el balance completamente, no descuidar nuestra vida
nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, porque esa es nuestra primera vocación. Y yo también a estos servidores, bueno, les digo, bueno, escoge a lo mejor un ministerio en tu movimiento y uno que pueda servir en tu parroquia, pero tienes que aprender también a decir que no, a no estar involucrados en todo, porque si no descuidamos nuestra vocación fundamental. Y rapidito ahí vi que Roberto preguntó, sí, hay muchos movimientos fuertes de los de habla inglés, renovación lógicamente, pero Focolares es muy fuerte en el habla inglesa aquí en los Estados Unidos. Entonces sí sé algunos que atraen a los nativos de aquí de habla inglesa. Bien. Bueno, por cuestión de tiempo, yo sé que Carmen también nos tiene una pregunta, pero a ver, vamos a ir rápidamente con esta pregunta, Andrés. Usted nos hablan, dice, de los carismas que cada uno tiene, cómo identificarlos y cómo saber efectivamente que ese es nuestro llamado. Porque es muy difícil hoy en día catequizar y la mayoría de las personas no están listas para escuchar si hay un laico el que está hablando o dirigiendo. Mejor dicho, no es el tema, sino es quién nos da el tema. Sí, sí, no, no, la pregunta creo que varias cosas están envueltas en eso. O sea, cómo identificarlos, yo creo, bueno, eso darle el Espíritu Santo, que nos regale ciertos dones y carismas, y creo que uno de lo que les identifica es la comunidad. Yo creo que la comunidad, de manera que dice, "Hey, esta persona, sea laico, sea sacerdote, realmente me llega con su enseñanza, realmente me llega con su presentación, realmente no me está dando solamente información en una catequesis, sino que me está dando una experiencia transformadora de encuentro con Jesús. Creo que es una señal, que la comunidad ayuda a discernir que realmente la persona tiene el carisma. Y yo creo que poco a poco, sí, todavía estamos en una comunidad hispana, a lo mejor todavía un poco acostumbrada solamente a la manera del sacerdote de hacer muchas de las cosas, pero creo que cada vez estos movimientos dan la voz de laicos también, que el Señor derrama ciertos dones y carismas para continuar esta misión catequética y evangelizadora. Sé que habría mucho más que decir de esa pregunta, pero al menos alguna respuesta un poco así rápida en ese aspecto. Muchísimas, muchísimas gracias Andrés por compartir con nosotros hoy día en este seminario en línea y a todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que este seminario será grabado y estará publicado en la página web de la Federación para la Catequesis con los Hispanos, que es www.fchcatequesis.org o en inglés www.fchcatechesis.org. Muchísimas gracias otra vez y hasta la próxima. Gracias, gracias Andrés. Que Dios te bendiga. Gracias, Peter. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bye.